Hola amigos de Cinemanía, soy Chema Mansilla desde la base secreta de Bazinga, urdiendo un plan de dominación mundial y leyendo muchos tebeos. En este videoblog de hoy os vamos a destacar las novedades más interesantes de todas las que han aparecido en las últimas semanas en el mercado. Vamos a empezar por Cool, el reino de las sombras. Es una edición de Panini Comic que adapta al cómic el primer relato de este personaje creado por Robert E. Howard, es el mismo creador de Conan, es el hermano mayor de Conan, es el personaje que le antecedió en sus relatos, y Panini nos ha sorprendido editando esta historia que, bueno, resume el primer libro, la primera gran aventura de Cool, de cómo llega este Atlante a ser rey, y cuenta, bueno, cómo aparece la amenaza de los hombres serpiente. Y bueno, nos ha sorprendido que Panini se lanzase a editar este tomo. Nos ha parecido siempre muy divertido que se adapten, pues, como ya hizo Marvel en su momento con Conan, o sin ir más lejos con Cool, en estas ediciones de los años 70, a rebufo del éxito que tuvo Marvel editando a Conan. Si os gusta Conan, os recomendamos también, por supuesto, que leáis sus libros, sobre todo los libros, y os recomendamos que deis una oportunidad a este Cool, y que no dejéis pasar estas ediciones que está haciendo Planeta de Conan la leyenda, que están adaptando estupendamente todos los relatos originales de Robert Howard al cómic. Este es el último tomo que ha aparecido, es el sexto hasta ahora, y bueno, la verdad es que hace olvidar, para bien y para mal en muchos momentos, las ediciones de cómic que hasta ahora ha habido de Conan. Para bien, porque es un relato mucho más fiel al libro, a lo que tenía Robert Howard en mente cuando escribió el personaje, y para mal, sin ser una catástrofe, porque lejos de aquellos impresionantes dibujos de Buscema, nos encontramos con un trabajo de Gary Knorr a color, con un color digital, que tal vez a los fans de los cómics más radicales o más veteranos les parezca un poco festivo, pero no lo es. Es un material duro, cimmerio, de sangre y acero, y desde Bazinga os recomendamos tanto Cool como estas ediciones de Conan. Otra novedad que nos ha sorprendido, aunque bueno, es una sorpresa relativa, es este último tomo de la IDP que publica Norma Editorial 1947. Y digo que es una sorpresa relativa porque nos encanta Hellboy, nos encanta Mignola, y todo lo que publica tanto esa editorial como con ese personaje como con el autor nos fascina. En este caso tenemos una historia de vampiros que también es la primera historia de un equipo de campo de este grupo de investigación y defensa paranormal. Va a sorprender mucho a los lectores, tanto a los veteranos de la saga como a aquellos que por curiosidad lo piquen, porque no es un cómic a la usanza dentro de lo que es este género, ni siquiera de lo que es dentro de esta colección, ya que nada más abrirlo uno se da cuenta que el tono, si bien el color sí nos recuerda mucho al de los cómics de Hellboy normales, y evidentemente la historia tiene ese sabor a Mignola que nos encanta, el acabado y los artistas tienen un aire de BD, de cómic europeo, impresionante, y que se adapta perfectamente a la historia. Es una mezcla que nos ha gustado mucho. Es una historia de vampiros muy especial, no es la típica historia de vampiros que te puedes encontrar en otros cómics. Hablaremos luego de uno de vampiros que también nos ha gustado. Y bueno, yo siempre recomiendo que todo lo que lleve el nombre de Mike Mignola vaya a vuestras estanterías. La novedad de Norma Editorial es este Barracuda. Es un tebeo de piratas piratones, como bueno,
como es costumbre en los cómics franceses, que tienen un gran surtido de historias sobre piratas, bucaneros y corsarios, Barracuda es una novedad que, bueno, la base es muy interesante, ya que no quiere hablar de piratas en mar abierto, con sus barcos y hacia el Caribe y horizontes más lejanos, sino que habla de piratas en tierra y bueno, nos parece una idea muy interesante. La historia comienza con 3 jóvenes, cada uno de un extracto social y con una vida muy diferente, que bueno, van a ver cómo sus caminos se cruzan, y en esta historia de piratas en las que hay una gran joya, un gran diamante perdido en una isla que hay que recuperar, hay historias de venganzas, esclavos, violencia, y bueno, es una novedad interesante y que se suma a otros títulos de Norma Editorial que tratan el tema de los piratas. Si os interesa, dentro de Norma Editorial tenéis que conocer el imprescindible Isaac el Pirata. Es una historia maravillosa de bueno, un pintor que por avatares de la vida se ha envuelto en una historia de pirata bien cruenta, y bueno, es una de los mejores cómics que vais a poder leer, no este mes, sino en vuestra vida seguramente, y bueno, es una recomendación universal. Si te gustan los piratas es tu cómic, si te gusta el cómic, adelante, y si no lo conoces, no te gustan los piratas, si no te gusta demasiado el cómic, si empiezas con Isaac el Pirata, seguramente te enganches por lo menos a una de las dos cosas. Otro título de Norma sobre piratas es Long John Silver, que bebe directamente del libro La Isla del Tesoro y que nos cuenta la historia del famoso pirata Long John Silver. Hablaros de la preciosidad de esta serie es, bueno, redundar en lo que podéis leer en internet o podéis ojear en vuestras librerías. Es un tomo lleno de emociones, de aventuras, como el libro original, y que está dibujado con un preciosismo y un cariño que bueno, es envidiable para muchas otras series. Long John Silver es otra recomendación de Bazinga, si te gustan los tebeos, si te gustan los piratas. Ahora vamos a ponernos un poco más pijameros, nos vamos a colgar la máscara y el disfraz y vamos a empezar con algunas novedades de superhéroes. Esta colección de Marvel Héroes de Panini, que yo no dejo de recomendaros porque son estupendas historias de Marvel, clásicos y etapas, autores fundamentales de la editorial, a 10 euros y en unas ediciones de tapa dura fantásticas y muy cuidadas. Este tomo del que os hablamos hoy es Daredevil, el hombre sin miedo. Es María Tifoidea. María Tifoidea es uno de los personajes y de las sagas más famosas de Daredevil. Cuando Frank Miller dejó la colección y dejó al personaje después de revolucionarlo y convertirlo en una primera fila de la editorial, las cosas pintaban muy difícil para los siguientes autores de la colección. Después de tener a un genio como Miller haciendo una de las etapas más impresionantes, no solamente del personaje, sino dentro de Marvel, era muy difícil tener un equipo que aguantase ese nivel. Pero lo consiguieron. Los responsables fueron Ann Nocenti, que se encargó de los guiones, siguiendo la estela de Frank Miller, y John Romita Jr., que bueno, consiguieron los dos dar ese toque duro y urbano a Daredevil. Este tomo no podemos dejarlo de recomendarlo, que decir, si os gusta Daredevil, os gusta Marvel, seguramente habéis leído Born Again, habéis leído El hombre sin miedo y os habrá gustado. Y esta historia le va a la zaga tanto en calidad como en interés. Una de las etapas imprescindibles del personaje, uno de los momentos dorados de Marvel de aquella época de los 80 y que no va a dejar a nadie indiferente. El personaje de María Tifoidea, que todavía sigue coleando a día de hoy
en Marvel de manera recurrente dentro de la cabecera de Daredevil, hace su aparición estelar en este tomo, en esta serie, y os va a encantar, os vais a colgar. Si echabais de menos a Elektra o a otras mujeres fatales dentro del universo de Daredevil, como la Viuda Negra, Marea Tifoidea os va a hacer olvidarlas, por lo menos un rato. Es una chica con dos personalidades. Una es una mujer encantadora de la que se enamora Matt Murdock, y la otra es una asesina psicópata sin piedad con ciertos poderes mentales y telequinéticos y piroquinéticos que le va a hacer la vida imposible a Daredevil. Como os digo, es un cómic muy recomendable. Si no lo conocéis, si no lo habéis leído, no os lo podéis perder. Y si ya lo conocíais, es el momento de haceros con él en esta edición tan cuidada y bueno, que a mí me tiene encantado. Dentro de esta misma colección, y aprovechando que Nicolas Cage está en los cines ahora mismo con Motorista Fantasma, Espíritu de Venganza, dentro de la misma colección de Marvel Heroes, Panini edita Ghost Rider, Pesadilla Viviente. Es una de las etapas más sólidas del Motorista Fantasma. Es verdad que es un personaje que ni en cine parece que está teniendo toda la suerte que merece en sus adaptaciones, y eso que desde Bazinga os recomendamos que vayáis a ver esa película, que vayáis a ver a Nicolas Cage con el pelo en llamas, y bueno, si queréis conocer al personaje, si tenéis curiosidad, seguramente esta será una de las mejores sagas que podéis leer sobre el personaje, ya que bueno, en los cómics sus aventuras han sido bastante irregulares, siempre ha estado un poco en tercera fila dentro de la editorial, pero este es uno de sus momentos más destacados. Si queréis conocer al Motorista Fantasma, sin duda esta es una de las mejores oportunidades que vais a tener para hacerlo sin sufrir y disfrutando del proceso, que dentro de lo que son los cómics del Motorista Fantasma es bastante difícil. Otra recomendación de pijamas y superhéroes. La siguiente novedad es bastante especial, ya que bueno, supone el retorno de los cómics de DC al mercado español de la mano de otra editorial que no es Planeta de Agostini, que es quien hasta ahora estaba editándolos. El grupo editorial que se ha lanzado a publicar estos cómics en España ha sido el Catálogo de Cómic, que bueno, apenas lleva un par de meses editando, sacando los títulos en España de DC, y la verdad es que es sorprendente que hayan conseguido mantener la continuidad en las colecciones de grapa. Apenas se nota la diferencia respecto a lo que estaba haciendo Planeta, y de lo cual es algo muy de agradecer, que tu colección de cómics sea lo más homogénea posible, y nos ha sorprendido por la calidad de los títulos que está recopilando en tomos. Ha empezado muy fuerte, y una de esas novedades imprescindibles es este Batman y Robin de Grant Morrison y Frank Whiteley. Si en su momento no lo comprasteis en grapa, es el momento de que os hagáis con él. Morrison, que ya había hecho lo impensable con Superman, que es contar su mejor historia, algo que bueno, está a la altura del trabajo que hizo Alan Moore en su momento, incluso tal vez sea un trabajo superior. En mi opinión, All Star Superman seguramente sea lo mejor que se ha escrito de Superman en toda su historia, lo cual no es decir poco, y seguramente esos mismos autores trabajando con Batman hayan conseguido una de las mejores historias del personaje. Evidentemente no han llegado al nivel del Dark Knight, por ejemplo, de aquellos trabajos de Miller con Año 1. Por cierto, Catálogo de Cómic va a publicar dentro de un par de semanas un cofre con todo el trabajo de Frank Miller en DC Comics, en Batman, un tomo imprescindible, una edición de lujo que, si no la queréis para vosotros, es el regalo perfecto para todo friki, y que le va a encantar a todos los lectores. Bueno, como os decía, Batman y Robin es ese tomo de Grant Morrison en el que se revitaliza el personaje. Batman ya no es Bruce Wayne,
sino que es el Robin original, el primer Robin, que, bueno, por diferentes motivos que no os vamos a desvelar, se ve obligado a meterse bajo la capucha del murciélago y se hace acompañar por un nuevo Robin, que no es ni más ni menos que el hijo de Bruce Wayne, un pequeño psicópata encantador que os va a hacer disfrutar de este tomo de una manera como hacía años que no le disfrutabais de un TVO de Batman. Bueno, una edición imprescindible si os gusta el personaje. Una edición imprescindible si queréis engancharos ahora al personaje, ya que os va a empezar a situar dentro del universo Batman en qué es lo que está pasando, qué es lo que se cuece, ya que Batman viene de diferentes sagas ahora mismo y ya anda un poco desdibujado. Este es un ejemplar de referencia. Tengo que deciros que el trabajo de Quitely y de Morrison a mí me encanta. Creo que este es uno de esos momentos dorados dentro de la historia del personaje, y el catálogo de cómic ha hecho una estupenda edición de estos cómics. Y bueno, muestra un detalle, fijaos el código de barras con forma de logo de murciélago, ese tipo de detalles, cuidado, son los que denotan calidad. Otra novedad muy sorprendente, además del catálogo de cómic, también con Batman, pero no el Batman que os esperáis, es este First Wave, que es una aventura que, bueno, es sorprendente y además refrescante. Para empezar, los autores son Brian Azzarello y Rag Morales. Azzarello ya sabéis que es un especialista en escribir historias de género negro, de misterio, y lo que ha hecho con esta edición de First Wave es coger personajes clásicos del pulp, de los que DC tiene los derechos, y mezclarlos en una gran aventura, tratando de crear dentro de DC Comics una línea en la que estos personajes puedan vivir nuevas aventuras y, bueno, refrescar el género. En este tomo vais a encontrar una aventura que está protagonizada a tres bandas por Batman, un Batman original que no es el que os esperáis, os va a sorprender y os va a gustar. Doc Savage, ese personaje clásico de las novelas pulp, y Spirit, el personaje creado por Will Eisner, que vuelve a la vida en esta nueva aventura. Os va a sorprender mucho esta novela porque no es este cómic, porque no es el cómic de superhéroes típico, sino que es una aventura protagonizada por tres personajes muy diferentes, de tres estilos muy diferentes, pero que tienen un sabor pulp, que ahora está tan de moda con John Carter y por supuesto con Conan, que a mí me ha gustado mucho, me ha sorprendido, tenía curiosidad por leerlo y la verdad es que el resultado no podía ser mejor. Si tenéis curiosidad, si os apetece leer un buen TVO de aventuras sin complicaros con arcos argumentales, con muchos años de historia, First Wave es el momento en el que vais a vivir esa aventura sin complicaciones, y además vais a conocer, si no los conocéis ya, a personajes clásicos, muy clásicos del cómic y del pulp, que seguramente os hagan picar y curiosear en historias anteriores. Una de las novedades que más ganas teníamos de leer de las últimas que han aparecido en el mercado es este tomo Jeremiah, el primero de los integrales que van a recopilar todas las aventuras de este personaje creado por Herman. Es una edición de Planeta de Agostini, muy cuidada, muy bonita, que, bueno, nos trae de regreso este cómic imprescindible, es ya un clásico, y bueno, ahora seguramente sea la oportunidad que estábamos esperando para engancharnos y leérnoslo de un tirón. La historia de Jeremiah nos sitúa en un futuro apocalíptico, tras una cruenta guerra y una crisis energética y económica terrible, por lo que pueda pasar. Tal vez sea recomendable ir haciéndonos a la idea, en la que el joven Jeremiah crece en un futuro, como os decía, muy parecido al lejano oeste. Tendréis Winchester, indios, caballos,
pero todo con un toque de distopía a lo Mad Max que bueno, engancha desde el primer momento. El trabajo que hace Herman con este Jeremiah lo convirtió a él en un autor consagrado y de los más respetados, de los profesionales más respetados de la industria, y a su cómic Jeremiah en una referencia de lo que es la aventura y la ciencia ficción. Y si os he recomendado Jeremiah, no os puedo dejar de recomendar otro cómic del mismo autor, que es Comanche. No es exactamente una novedad, pero aprovechando que Herman está ahora otra vez en el mercado con esa reedición, os presento este cómic, que sí es un western puro, seguramente junto con Blueberry de Jean Giraud de Moebius, el mejor cómic que se ha escrito y dibujado sobre el lejano oeste, sobre el western. Y bueno, es una edición, como veis, de un tamaño algo mayor de lo que suelen ser las ediciones normales, en formato álbum europeo, que bueno, va a hacer las delicias de todos los coleccionistas. Y como os digo, si os pica la curiosidad con Herman, si os ha gustado Jeremiah, deberéis probar también Comanche. Estos tomos integrales de Planeta D'Agostini, que bueno, son una auténtica delicia. La última novedad de la que os voy a hablar hoy es un cómic que tenía muchas ganas de leer. Es La Casa de los Susurros, publicada por Dolmen Editorial en una edición muy cuidada, y es un cómic que tenía muchas ganas de leer porque sus autores, que son un puñado de locos nacionales, han conseguido ser un éxito de ventas, de público y de crítica en un mercado tan difícil como es el europeo. Y con esta Casa de los Susurros han conseguido bueno, un éxito sin precedentes, o tal vez cuyo precedente directo sea Black Sad, que seguramente sea el cómic nacional más conocido fuera de nuestras fronteras. Esta Casa de los Susurros es una historia de monstruos, de vampiros, con niños, que os va a recordar mucho a Guillermo del Toro, con películas como Blade 2 o El Orfanato, y a otros cómics como El Crimson de Humberto Ramos, que seguramente sea su referencia más directa. Creo que es un cómic imprescindible, pues a todo aquel que le guste el cómic le va a enganchar este tomo. Yo me lo leí de un tirón, encantado de la vida y fascinado por el trabajo de Muñoz y de Tirso, y es un regalo recomendable. Si conocéis a alguien que le gusta el cómic, si le regaláis este cómic le va a fascinar. Si lo queréis regalar a alguien que no es un lector habitual, seguro que se engancha. Es una historia que lo tiene todo. A pesar de estar protagonizada por 4 niños, no es nada sensiblera. Hay monstruos, hay violencia, hay acción, hay aventuras, hay misterio, hay un poquito de terror. Una pequeña maravilla que en Bazinga queremos destacar. Os recomendamos muchísimo que no dejéis pasar esta Casa de los Susurros. Y bueno, en general, leed muchos cómics, por cualquiera de nuestras recomendaciones o cualquiera de los títulos que encontréis por ahí que os guste. Esto es todo por hoy, muchas gracias por la visita.